Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versos 14 al 29. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, ya que su nombre se había hecho famoso. Algunos decían, este es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él poderes milagrosos. Otros decían, es Elías, y otros, es un profeta como los antiguos profetas. Herodes por su parte pensaba, debe ser Juan, al que le hice cortar la cabeza, que ha resucitado. En efecto, Herodes había mandado tomar preso a Juan y lo había encadenado en la cárcel por el asunto de Herodías, mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado, pues Juan le decía, no te está permitido tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía, pues Herodes veía que Juan era un hombre justo y santo y le tenía respeto. Por eso lo protegía y lo escuchaba con gusto, aunque quedaba muy perplejo al oírlo. Herodías tuvo su oportunidad cuando Herodes, el día de su cumpleaños, dio un banquete a sus nobles, a sus oficiales y a los personajes principales de Galilea. En esa ocasión entró la hija de Herodías, bailó y gustó mucho a Herodes y a sus invitados. Entonces el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le prometió con juramento, te daré lo que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Salió ella a consultar a su madre, ¿qué pido? La madre le respondió, la cabeza de Juan el Bautista. Inmediatamente corrió a donde estaba el rey y le dijo, quiero que ahora mismo me des la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se sintió muy molesto, pero no quiso negárselo, porque se había comprometido con juramento delante de los invitados. Ordenó pues a un verdugo que le trajera la cabeza de Juan. Este fue a la cárcel y le cortó la cabeza. Luego, trayéndola en una bandeja, se la entregó a la muchacha, y ésta se la pasó a su madre. Cuando la noticia llegó a los discípulos de Juan, vinieron a recoger el cuerpo y lo enterraron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por las palabras del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Hoy conmemoramos el martirio de San Juan Bautista. El Evangelio describe cómo murió el Bautista, sin procesos, durante un banquete, víctima de la prepotencia y de la corrupción de Herodes y de su corte. Herodes era un empleado del Imperio Romano, quien mandaba en Palestina desde el año 63 a.C. Era César el emperador de Roma. Herodes, para no ser depuesto, trataba de agradar a Roma en todo. Insistía sobre todo en una administración eficiente que diera lucro al imperio y a él mismo. La preocupación de Herodes era su propia promoción y seguridad. Por esto, reprimía cualquier tipo de subversión. A él le gustaba ser llamado bienhechor del pueblo, pero en realidad era un tirano. Era aniversario y banquete de fiesta, con danzas y orgías. Era un ambiente en que los poderosos del reino se reunían y en el cual se hacían las alianzas. La fiesta contaba con la presencia de los grandes de la corte y de las personas importantes de Galilea. En este ambiente urden el plan. Juan, el profeta, era una denuncia viva de ese sistema corrompido. Por eso fue eliminado bajo el pretexto de un problema de venganza personal. Todo esto revela la debilidad moral de Herodes, tanto poder acumulado en manos de un hombre sin control. En el entusiasmo de su fiesta y del vino, Herodes hizo un juramento liviano a una joven bailarina. Pero entre líneas, el Evangelio de hoy trae mucha información sobre el tiempo en que Jesús vivió y sobre la manera en que era ejercido el poder por los poderosos de la época. Galilea, tierra de Jesús, era gobernada por Herodes Antipas, hijo del rey Herodes el Grande. Durante 43 años, Herodes fue dueño absoluto de todo. No daba cuenta a nadie, hacía lo que le pasaba por la cabeza. Prepotencia, falta de ética, poder absoluto, sin control por parte de la gente. Herodes construyó una nueva capital llamada Tiberíades,
Séforis, la antigua capital, había sido destruida por los romanos en represalia por un levantamiento popular. Esto aconteció cuando Jesús tenía quizás 7 años. Tiberíades, la nueva capital, fue inaugurada 3 años más tarde, cuando Jesús tenía 20 años. Era llamada así para agradar a Tiberio, el emperador de Roma. Tiberíades era un lugar extraño en Galilea. Allí vivían el rey, los grandes, los generales y los magnates de Galilea. Allá moraban los dueños de las tierras, los soldados, los policías, los jueces muchas veces insensibles. Hacia allí se llevaban los impuestos y el producto de la gente. Era allí donde Herodes hacía sus orgías de muerte. A lo largo de aquellos 43 años de gobierno de Herodes, se crió toda una clase de funcionarios fieles al proyecto del rey: escribas, comerciantes, dueños de tierras, fiscales del mercado, publicanos y recaudadores de impuestos, promotores, jefes locales. La mayor parte de este personal moraba en la capital, gozando de los privilegios que Herodes ofrecía, por ejemplo, exención de impuestos. La otra parte vivía en las aldeas. En cada aldea o ciudad había un grupo de personas que apoyaban el gobierno. Varios escribas y fariseos estaban ligados al sistema y a la política del gobierno. En los evangelios los fariseos aparecen junto con los herodianos, lo cual refleja la alianza que existía entre el poder religioso y el poder civil. La vida de la gente en las aldeas de Galilea era muy controlada, tanto por el gobierno como por la religión. Era necesario tener mucho valor para comenzar algo nuevo, como lo hicieron Juan y Jesús. Era lo mismo que atraer sobre sí la rabia de los privilegiados, tanto del poder religioso como del poder civil, tanto a nivel local como a nivel estatal. Señor, que resplandezca sobre nosotros el esplendor de tu gloria. Cristo, luz de luz, y el don de tu Espíritu Santo confirme los corazones de tus fieles nacidos a la vida nueva en tu amor. Espíritu Santo, concédeme para mí, para mi esposa o mi esposo y para mis hijos, aquellos dones divinos con que fortalecisteis a los apóstoles, aquella gracia poderosa que ilumina el entendimiento, mueve dulcemente la voluntad y vence gloriosamente la concupiscencia. Bendita Virgen María, amparo de mi alma y refugio en mis desesperos, envuélveme en tu manto y líbrame de la maldad que el enemigo me tiende. Que Dios les bendiga grandemente y el Espíritu Santo de Dios les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. La lectura diaria de la palabra es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. No olvides suscribirte y por favor, comenta qué te pareció el video.